Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Y estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor René Santizo Fion, que nos acompaña hoy para desarrollar el tema Construyendo tu Verdad. Doctor Santizo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, buenas tardes a todos los radio oyentes, a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad y para mí es nuevamente un gran honor y un gran gusto poderme dirigir a todos para que aprendamos en el camino todos juntos. Sí, mire qué tema tan interesante, porque hemos vivido, creo yo, de lo que he aprendido hasta ahorita, bajo la verdad de otros, bajo lo que nos han dicho, nos han contado, nos metieron en la vena, en el tuétano, en las enseñanzas y en eso de querer ser fiel a nuestros maestros, a nuestros papás y abuelos, bueno, en fin, a la familia o a la pareja. Nos terminamos acoplando, doctor, a lo que otros quieren o necesitan de nosotros y nos olvidamos que la verdad se construye internamente, que es algo que cada quien debe descubrir. Así es, Carol. Cuando uno se pone realmente a investigar qué es la verdad, viene al lugar el pensamiento de Aristóteles. Realmente lo que él decía era que la verdad era una correspondencia entre los hechos y la realidad misma. Él decía que la verdad es aquello que se dice del ser que es y de lo que no es, no es. Quiere decir que no hay ambigüedad entre la realidad y la verdad. Pero ahí viene la pregunta que usted muy bien llama a colación. ¿Es la realidad también una o es interpretación personal o grupal de lo que está sucediendo? Y el ejemplo del COVID es muy práctico y muy claro. Cómo las personas pueden tomar una directriz sobre la verdad que ellos interpretan. El problema es que este virus es nuevo, esta enfermedad es nueva. Entonces, algunos piensan que es hecha en un laboratorio. La ciencia dice que es una mutación de un séptimo coronavirus que ha surgido de un animal a otro, que los virus vienen en la Tierra, viviendo desde que antes de la vida misma, porque posiblemente fue un elemento fundamental para que la célula sin células, que se llamaba procariota, haya pasado a una célula con núcleo, de la célula eucariota. Y posiblemente una mutación de un virus fue lo que hizo la simbiosis entre las células acelulares con las células con núcleo. Y de esa unión surgió todo el resto de evolución de la vida misma. Entonces los virus vienen desde antes de la vida, por eso no están ni vivos ni muertos, los que están en una forma, digamos, de previda, porque realmente se multiplican. Y si definimos la vida como multiplicación, estaría vivo. Pero está muerto porque en el sentido que no tiene un nacer, crecer, reproducirse y morir, que es nuestro concepto tradicional de vida. Entonces ahí podemos ver cómo la interpretación de las diferentes verdades o realidades depende de lo que nosotros conocemos en nuestra experiencia desde que nacemos. Entonces todo ese subconsciente que ha asimilado el conocimiento en forma empírica, en la escuela, en el colegio, en el hogar, en la religión, en todo lo demás, influye en nuestro subconsciente y tomamos una perspectiva de esas verdades dependiendo de lo que nosotros conocemos. Es por eso que cada quien interpreta al COVID de diferente punto de vista. ¿De a qué va a depender? De lo que usted sepa del COVID. Por eso es que es importante tomar una perspectiva lo más racional posible, pero incluso la misma ciencia se ha equivocado, pero se ha equivocado porque no conoce realmente la fisiopatología del enfermo. O sea, conocíamos menos hace 6 meses, ¿va? Hoy conocemos que es tromboembolia, hoy sabemos que no solamente es una neumonía, hoy tenemos un poco de antivirales, remdesivir y tocilizumab para controlarlos, se está buscando la vacuna, tenemos tratamientos médicos que pueden ayudarnos y conocemos un poquito más. Entonces la evolución de la verdad del COVID ha ido paulatina. Entonces, ¿cuántas verdades hay? ¿Cuántas realidades hay? Si yo pertenezco a una congregación religiosa, nuestra verdad en grupo es una cosa. Si pertenezco a otra religión, es otra cosa. Si yo soy científico y soy genetista, pienso una cosa. Si yo soy farmacólogo, pienso otra cosa. Entonces, tenemos que tratar de buscar los elementos, entre comillas, verdaderos o útiles de las verdades o realidades que nosotros apreciamos para poder reconfortar y reconformar nuestro pensamiento en un aspecto positivo.
Por eso es importante tener unas bases lo más... yo sé que la ciencia tampoco tiene toda la verdad, pero por lo menos la ciencia tiene una evidencia que le puede ayudar en base a la experiencia, a la existencia y a la conciencia de los individuos. No es solamente tomar una guía de un protocolo de cierto lugar, porque esa guía, ese protocolo puede tener un sesgo, puede haber cosas positivas, cosas negativas, cosas ciertas y cosas falsas. Entonces, todo lo que existe en el planeta, incluso la realidad y la verdad, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? ¿Queremos ser felices? ¿Queremos estar en un estado de bienestar? Tomemos los aspectos positivos que nos brindan bienestar a los que nos rodean y a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues si nos sesgamos, si nos metemos en un pensamiento negativo, esa rumiación permanente del pensamiento nos va a llevar a tener algún tipo de incomodidad psicológica. Pues que es importante tomar en consideración todos los aspectos y todos los paradigmas, tratar de descubrir su propia verdad. Por eso ahora en la filosofía se llama deconstrucción esa corriente del pensamiento, porque se han dado cuenta los filósofos a través de los años, bueno, que también hay ciertos escritos sumerios de hace 2500 años también dicen lo mismo, pero ahora como que ha tomado otra vez un nuevo auge en eso de que tenemos que interpretar nuestra realidad de acuerdo a nuestra capacidad, digámosle así, de entender las cosas y buscar lo positivo. No necesitamos ir a la universidad para ser felices, pero nos puede ayudar a razonar un poquito mejor. Podemos ser universitarios exitosos, pero tener una mala comunicación con el prójimo y ser insensibles y ir a un fracaso. Por ejemplo, los médicos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia de muchas cosas para tratar de tener un equilibrio. No podemos ser solamente científicos sin tener empatía, pues. Si no se endiosarían. ¿Perdón? Si no se endiosarían, le digo. Exactamente, y eso es lo que pasa con la mayor parte de las personas, que creen que tienen la verdad absoluta, y ahí es el problema, ¿no? Entonces ya quieren ellos imponer su verdad. Y cuando uno quiere imponer su verdad, está perdido, porque su verdad tiene también sesgo y también tiene factores positivos y negativos, y hay factores que son ciertos y factores que son falsos, en todas las verdades, incluso en la ciencia. Ya, entonces entiendo, Doc, la realidad no es cambiante. Es interpretable. O sea, por ejemplo, yo puedo interpretar sobre el COVID aspectos positivos o aspectos negativos. Me pongo, mira, hay una cosa que dicen los estoicos, decían esto, que de aceptar lo que no puede cambiar y intentar cambiar lo que pueda cambiar. Pero lo importante de esto es tener la luz, la iluminación o la sabiduría de distinguir qué puede cambiar y qué no puede cambiar. Yo no puedo cambiar que el virus está en el planeta, eso no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la perspectiva que yo tengo del COVID y de la muerte. Yo he perdido muchos amigos, colegas, grandes profesionales que han perdido la batalla. Pero ¿por qué unos viven y otros no viven? Entonces lo que nos dice la ciencia es que hay factores genéticos, epigenéticos y ambientales que modifican las defensas del cuerpo. Por eso vemos a viejitos salir de intensivo, sus camillas, y vemos morir a jóvenes atletas del COVID. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que tienen que ver con cómo se desenvuelve la enfermedad. Entonces, mucho de la enfermedad, ¿por qué cree que hay asintomáticos que no les pasa absolutamente nada? Porque su cuerpo está capacitado para defenderse a través de la genética. Ellos tienen defensas, ellos les llega el virus, su cuerpo hace los anticuerpos, matan el virus y usted ni cuenta se dio. Son los portadores asintomáticos, son 5 de cada 10 son asintomáticos. Son un montón. Un montón. Hay un estudio en Argentina que dice que en un crucero se encontraron 80% de asintomáticos. Y en Italia, al norte, cuando comenzó la pandemia, hicieron un cerco epidemiológico y encontraron 40% de portadores asintomáticos. Entonces va a variar, ¿va? O sea que no es un dato absoluto, no, que como todo relativo a la población. Aquí cuánto tenemos no sabemos, porque aquí tenemos que hacer un muestreo general de una población grande para saber quiénes son asintomáticos. Y por eso es claro. Y no estamos perdidos. No, y es que además no están haciendo todo el muestraje que se necesitaría para poder ver eso, porque yo puedo salir positivo en la prueba y no tener ningún síntoma, como usted dice, o exacto. Yo conozco gente, por ejemplo, que ha tenido, por ejemplo, a este señor que yo conozco, le dio y sí, pues se sentía débil,
Y la tos y el dolor de cabeza fue lo que más le molestó. Le dio a la esposa. La esposa lo único que tuvo fue un día como decaimiento, como que se sentía como cansada, muy cansada, un día. Y los 2 hijos, nada. O sea, no dieron positivo. Entonces, como usted dice, yo creo también, Doc, que tiene que ver la carga viral, dicen, del que lo está portando, el que lo está compartiendo, y por el otro lado, el sistema inmunológico de quien es el receptor, de quien lo va a recibir. Así es, Carolina. Se está investigando los fenotipos, endotipos y genotipos a nivel mundial. Cuando sepamos qué características genotípicas tienen los pacientes asintomáticos, yo me puedo hacer un screen genético y decir, yo tengo esos factores, entonces salgo a la calle a trabajar, no me va a pasar nada. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos todavía. Entonces, como no lo tenemos, todos estamos en riesgo. Y como todos estamos en riesgo, todos tenemos que protegernos con nuestra mascarilla, lavado de manos, distanciamiento a 2 metros, distanciamiento físico, no es un distanciamiento social. Yo sí, nunca me gusta estar diciendo social porque no es social. Uno tiene que estar comunicado con su familia porque parte de la salud mental es estar en comunicación con los demás. Nuestro cerebro, para estar sano, tiene que estar en comunicación con el resto de nuestros seres queridos. Es fundamental que tengamos esa comunicación. Entonces yo creo que la palabra social, distanciamiento social, no debe de ser. Debe ser un distanciamiento físico, porque físicamente sí, pues no nos caen los virus encima. Sí, está mal expresado, ¿verdad? O sea, como que no me mires, no me toques, no me hables, porque la gente que cree, Doc, que yo salgo a caminar aquí y que yo voy a dar el bicho solo porque estoy caminando a media calle, y no es así. No. O sea, el virus tiene un componente material proteico y tiene una cobertura lipídica y tiene unas proteínas ahí que se deshacen con el jabón. Así de fácil. Pero póngale, yo estoy contagiada y salgo a la calle y no hay nadie en mi entorno, no me topo a nadie, y voy caminando y de repente toso y de repente un estornudo. Ese bicho se va a ir al suelo, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Sí, así es. ¿Cuánto va a vivir en el suelo? Bueno, depende de dónde caiga, ¿no? No, en la calle, afuera, en la calle. Sí. Entonces, que yo lo pase machucando cabal donde cayó mi estornudo, dijera el otro, cuando aterrizó, y que ese se lo lleve en la suela, o sea, yo creo que la peor pandemia ahorita, Doc, es el miedo. O sea, pánico que tiene la gente, porque fíjese que a mí me llama la atención, ¿cuántas versiones de COVID van? Yo no sé, pero por ejemplo, ese spray famoso para desinfectar, no voy a decir la marca, desde antes de que esto surgiera, ya decía que mataba el coronavirus. Sí. O sea, esto existe ¿desde cuándo? Desde antes de octubre del año pasado. Eso ya estaba en las etiquetas. Sí, es que el virus, como les decía, el virus estuvo aquí en la Tierra antes que nosotros, como homínidos, desde que comenzó los organismos monocelulares, antes. Porque lo que originó, algunas teorías dicen eso, lo que originó que se reproducieran las células con núcleo fueron los virus que hicieron simbiosis con las células sin núcleo. O sea que el virus ha existido con nosotros siempre y posiblemente estemos vivos hoy y seamos humanos porque el virus se juntó con una célula sin núcleo. Y después de millones de años, dinosaurios y reptiles y lo que usted quiera, llegamos a nosotros. Así como nos pudo ayudar a que nos creáramos, también nos puede ayudar a eliminarnos en parte, no totalmente. Puede eliminar una gran parte de la población, como que fuera una autodefensa, digamos, del mundo, pues, del planeta, porque en ciertos sentidos, si queremos ver aspectos positivos, vamos a ver que hay mayor desarrollo de la naturaleza, miramos animales, nos unimos. Sí, unos que vemos y otros que dicen que ya se extinguió la mitad de la cantidad de especies de animales que hay en el mundo, creo, ya los seres humanos logramos acabarlos, ¿no? Porque ellos no se murieron solitos, o sea, la especie humana es la más masacre, entonces ya acabamos con eso, y si seguíamos al ritmo en el que veníamos, o sea, si le queremos empezar a ver el lado positivo a esto que está pasando, sirvió para frenar un montón de cosas, doctor. Claro, incluso se ha recuperado bastante el agujero de ozono, todo el daño que hemos producido al planeta es difícil de revertirlo. Algunos científicos dicen que ya no se puede, otros dicen que tal vez sí, no se sabe, pero en lo que averiguamos, por lo menos ya estamos viendo que hay una nueva
flora, fauna en lugares donde antes no había. Nosotros invadimos los territorios naturales y ahora estamos viendo animales en las ciudades, estamos viendo pájaros por todos lados. Ayer vi un halcón aquí arriba de mi casa y que nunca había visto, no sé porque nunca me había subido a ver, pero ya lo veo. Entonces los pájaros ya vienen a anidar aquí a la casa, o sea, cosas que antes no miraba, no sé porque no estaba o porque no sucedía, pero ahora... O porque si usted no estaba para verlo. Yo no estaba para verlo. Él no lo veía tan quieto usted como para llegar a su casa a anidar, ¿verdad? Entonces puede ser la mezcla de las dos cosas. Sí, sí. Entonces, lo interesante aquí, Doc, es cómo podemos sin miedo, porque yo creo que hay dos caminos, no solo el COVID, cualquier cosa, o la enfrentamos desde el miedo o la enfrentamos desde el amor. Entonces, este es un parteaguas también para entender si Estados Unidos y México, no sé cuán lejos estemos nosotros de eso, la pandemia anterior a esta de ellos era la obesidad. El 69% de la población gringa y mexicana tienen el 69% de obesos. Entonces, ese de por sí ya es un cuadro donde fíjate, chulito, que tú estás en más riesgo. ¿Por qué? Porque te pasaste de peso, o sea, por los malos hábitos alimenticios. Otra de las cosas que yo he escuchado ahí en el programa, doctor, es mi flora intestinal, es mi segundo cerebro está aquí, en mi flora intestinal, y le manda el 95% de información al de que tengo aquí en el cráneo, y el que está en el cráneo le manda el 5% de información al resto de mi cuerpo. Entonces, si yo cuido mi flora intestinal, si yo cuido mis intestinos, voy a hacer que no tenga intestinos permeables, voy a tener una mejor digestión, voy a tener todos los bichos que tenemos en los intestinos, que son cualquier cantidad, van a estar a nuestro servicio y a nuestro favor a la hora de combatir una gripe, un cáncer, cualquier otra cosa que nos pueda dar. Eso son nuestros soldaditos, digamos, que están batallando por nosotros el mundo. ¿Sabe qué sí me llama la atención, doctor? Y no quiero dejarlo de decir aquí en la radio, quiero oír su opinión. Yo pienso que Guatemala es un país sucio. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, la Escherichia coli, creo yo que el 80% de la población, según escuché, lo tenemos. Entonces, mucha gente come cosas que venden en la calle. ¿Y dónde está el baño donde la gente que está cocinando comida en la calle para lavarse cuando van a hacer pipí, cuando van a defecar? ¿Dónde está? Entonces, hay literalmente, no voy a decir la palabrota, mucha gente comiendo eso. Entonces, comiendo E. coli, comiendo E. coli, que está en las heces. Entonces, digo yo, si nosotros, porque me llama la atención, los gringos, los europeos, cuando vienen a nuestro país se enferman, doctor, de la panza, porque no están acostumbrados a convivir con tanto bicho de inmundicia con los que nosotros convivimos todos los días. Entonces me llama la atención, porque es también los extremos, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si yo soy extremadamente higiénica, y recuerdo a mi santa madre, que en paz descanse, que a mi mamá le dio, de lo que yo me acuerdo, 3 veces amebas, porque esterilizaba todo, le planchaban todo, entonces a ella le daba amebas con mucha facilidad. Le decía, mami, no, tampoco sea tan estricta, porque eso hace que sus defensas estén bajas. Bueno, el otro extremo sería cero cuidado, totalmente la suciedad, lavarnos con suerte una vez cada 3 días las manos, o bañarnos, o lavarnos los dientes, toda la higiene, ¿verdad? Entonces, pienso yo, ¿qué pasa con todo este extremo de limpieza que estamos teniendo ahorita? No estamos teniendo contacto, y con el distanciamiento y con el encierro y con todo, no estamos teniendo contacto con todos los bichos con los que normalmente teníamos contacto antes, que estábamos fortalecidos para eso. ¿Será que nos estamos debilitando? ¿Será que ya cualquier cosa? Mande. Es una muy buena pregunta, incluso se ha investigado. Fíjese que se llama teoría de la higiene. Y se lo voy a tratar de explicar con las alergias. Fíjese que cuando estaba el muro de Berlín, estaba de un lado Occidente con todo lo que conocemos nosotros, y del otro lado Oriente con el sistema comunista, digamos. Entonces, cuando se asoció la limpieza, lo que usted dice, ¿verdad? Si yo cuido mucho a mi hijo, si yo le doy antibióticos, y si yo lo tengo, no puede ni gatear, ni chuparse el dedo, ni nada, ni todo lo demás, no se desarrolla la respuesta inmune. La respuesta inmune influye en muchos factores, incluso la microbioma que usted comenta, que no solamente hay en el intestino, sino que hay en todo el tracto aerodigestivo superior, inferior, y en todos lados, en la piel también, en los oídos, en todos lados hay bacterias, porque ahí viven, son parte de nuestro propio cuerpo.
tenemos una simbiosis con ellas y nos protegemos y nos creamos una reacción inmune apropiada. Entonces, si yo no la expongo a los contaminantes, desarrollo más alergia. Entonces, lo que vieron es que a quitar el muro de Berlín, comenzó a surgir otra vez alergias que no habían en el lado oriental, en el lado, digámosle que no había salud, pues, así en pocas palabras. Del lado comunista no había salud y del lado capitalista había extremada salud. Entonces, en el lado capitalista había mucha alergia y en el lado comunista no había alergia. Y ahora que cayó el muro, comenzó a crecer los índices de alergia. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a tomar más antibióticos, todos comenzaron a ir más con el médico, todos dejaron no dejaron que los niños gatearan, no dejaban que los niños se chuparan el dedo, y todo eso le creó menos defensas. Entonces, lo que usted dice tiene razón. Nosotros estamos encerrados aquí, tenemos una propensión a disminución de la vitamina D porque no nos estamos asoleando. Depende de qué tanta posibilidad tenga para comprar su comidita, debería de comer sano, debería de dormir bien, debería de hacer ejercicio, porque nuestro cuerpo está hecho para eso. Así se desarrolla la respuesta inmune. Incluso la psique, que tanto que hemos hablado aquí con usted en esos programas, cómo influye el estar sin estrés. Se han hecho pruebas donde se pone virus en la nariz, coronavirus de otro tipo, y se ha sometido a estrés a las personas. Y esas personas estresadas de sube cortisol y se enferman más. Por eso cada vez que alguien se examina, se enferma. ¿Por qué? Porque se somete a estrés, eso aumenta el cortisol y le disminuye la respuesta inmune. Entonces, la respuesta inmune es un equilibrio, como usted bien dice, como decía Aristóteles, Buda y David Boone, dice el equilibrio, ¿verdad? Guardar el equilibrio, el justo medio, el camino recto, la complementariedad, decía Boone, en física. O sea que tanto en filosofía como en religión con Buda, como en física, dice que no hay que ser los extremos, hay que buscar el justo medio, que es precisamente la perspectiva de la realidad. Buscar el justo medio entre lo bueno y lo malo que todo tiene, para que nos beneficie a nosotros y a nuestra comunidad. Ese es el mejor camino. Entonces, si tomamos ese camino, vamos a tener una interpretación de la realidad más positiva para mi ser. Si a mí hoy en la mañana me pasan tirando agua, porque hay un charco ahí y me empapa, tengo dos opciones. O me amargo y me vuelvo loco tratando de ver cómo hago para vengarme o lo que sea, o pues sencillamente acepto que me mojé, trato de limpiar y me sigo disfrutando de la vida. Me río de la vida, me río de lo que me pasó. ¿Y qué es mejor para mi cuerpo y para mi respuesta inmune? ¿Enojarme? Que se ría. Que se ría, porque usted sabe que nosotros somos pensamientos. Si yo comienzo a hablar mal de las personas, ¿a quién le va a hacer más mal? ¿A mí o al otro? A mí, porque me está circulando toda esa idea en todas mis células. Pues. Entonces, usted misma es la que está creando su realidad. Usted quiere tener úlceras, enójese todo el día, pelee todo el día con la gente. Entonces, si quiere estar bien y sano, trata de tener una mente equilibrada, ver el aspecto positivo. Las emociones es muy importante ahorita, ¿verdad? La emoción es una reacción normal del cuerpo. Y esa reacción normal del cuerpo hay que aceptarla como lo que es. Es un estímulo neuropsicológico y emocional que nos puede perjudicar o no. Si ese estrés permanece mucho tiempo, se vuelve estrés, entonces nos da úlcera, nos da insomnio, nos da taquicardia, nos da sudoración. Pero si lo aceptamos como algo natural y ante lo cual lo racionalizamos, que es disociarlo o pensar en otro aspecto de la emoción, por ejemplo, pintar. Otra vez una película muy buena sobre la patoja aquella de la guerra, ¿cómo se llama? No, Víctor Frank, que es la patoja que estuvo encerrada no sé cuánto tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. No sé. Bueno, hay una señorita, una patoja que estuvo encerrada ahí durante toda la Segunda Guerra Mundial, 2 años y medio, 3 años y medio. Se lo recomiendo que la vean, no me acuerdo cómo se llama, me voy a acordar en el camino. Ahí le va a venir el nombre. Ana Frank. La película de Ana Frank. La película de Ana Frank está ahí en Netflix. Entonces, la película de Ana Frank es como ella acepta su miedo y se pone a escribir, por ejemplo. Escribe su novela, o su historia, o su relato, o su diario. Otro puede tomar ese miedo y hacer una pintura. Ese es disociar la emoción, ¿va? Otro hace una música. Víctor Frank hizo también su libro sobre el análisis psicológico de la depresión y cómo teníamos que tener un sentido de la vida. Eso fue lo que él hizo para disociar el miedo a la muerte ante la incertidumbre y que lo asesinaron durante en el campo de concentración. Exacto. Y Ana Frank también hizo su novela, y habrán otros que hicieron una pintura. Incluso Wittgenstein también en la Primera Guerra Mundial escribió sobre los conceptos de las palabras y las cosas, muchas cosas de esas, escribió durante las batallas. Él llevaba su libro ahí entre su mochila y
Cuando terminaba la batalla se ponía a escribir. Entonces, eso lo disocia, ¿va? Entonces, al disociar cualquier actividad que haga, rezar, orar, contemplar, meditar, y lo que usted quiera, eso la va a disociar. Por eso es que es bueno la meditación, por eso es que es bueno la reflexión. Porque nos ayuda a disociarnos de la emoción, porque la emoción es natural. Yo creo aquí, doctor, que en esto que usted estaba diciendo hace un rato del el punto medio, buscando el equilibrio, ¿verdad? No irse a los extremos. Pienso yo que hay dos caminos que nos pueden llevar al extremo, el miedo y el amor. Entonces, si nos vamos al centro donde estamos bañados de amor y validamos el miedo que podamos tener, más no lo ejercemos. Y otra cosa es que cuando uno siente miedo, enojo, tristeza o lo que sea que está sintiendo, que no le gusta a uno sentir eso, es no enjuiciar la emoción, que ese es el problema. La emoción no es mala. Lo malo es el juicio que emitimos. Otra vez ya me enojé, este desgraciado, yo no puedo, qué barbaridad, ¿hasta cuándo voy a...? O sea, cada juicio que yo emito sobre cualquiera de las emociones se me revierte, o sea, me arrastra, es un remolino en el que voy yo en medio, en el ojo del huracán. Entonces, esa es la cosa. No importa, ¿tiene miedo? Reconózcalo, no se quede parqueado en el miedo nada más. Y como usted dice, busque el camino para transmutarlo. ¿Cómo lo va a manejar? No lo enjuicie de bueno ni de malo. Entonces, eso le devuelve a uno la paz, doctor, porque todo esto, que ni nos damos cuenta que ahora caemos en eso, nos lleva a estresarnos, como usted bien dice, a dispararse la hormona del estrés, que es el cortisol, y con eso a la par se bajan mis defensas, y entonces vuelta la burra al trigo. O sea, entonces, ¿cómo mantenerme en el justo medio? Es póngale nombre a su emoción, no a saber qué sentís, cosa, ni raro ni cosa, son emociones. Entonces haga el esfuerzo por reconocer su emoción y luego no la enjuicie. Busque lo que a usted le sirve: cantar, pintar, dibujar, silencio, respirar, lo que sea que a usted le ayude a recobrar su centro. Exacto. Va a hacer mucho más bien para la persona. Por supuesto. Entonces es importante que tratemos de disociar ese miedo, aceptarlo como una emoción que es, porque nuestro sistema automático se llama red neuronal por defecto. Y para eso nos sirve, para poder sobrevivir. Si hay un león, salgo corriendo o enfrento el peligro. Eso es innato en el ser humano. Lo que nos separa del resto de animales es que tenemos la razón para poder disociarnos de ese miedo y, como usted quien dice, o reorientarlo hacia algo positivo. Por eso todas las técnicas que existen para el manejo del estrés, que en resumen es disociar la emoción. Si yo me pongo a juzgarla, estoy recordando la emoción, la estoy revalorizando y comienza a crecer en mí esa rumiación mental, que es estar revolviendo lo mismo. Entonces me va creando más ansiedad, más miedo y más estrés. Ahora, sobre todo con esto del COVID. Si yo estoy reforzando, comiendo televisión y viendo noticias y maldiciendo a todos los que tienen la culpa, según yo, estamos reforzando la emoción negativa. Entonces, sí, ¿qué es lo lógico? Separarnos de la emoción. No pasemos todo el día viendo las noticias. Yo sé que estamos en una situación difícil y la acepto, pues. Es una nueva oportunidad para retomar e reinventarse uno mismo, tratar de salir adelante, sacar nuevos. Yo he visto ahora gente que trae muchas cosas muy interesantes, que están sacando nuevas formas de vender, están sacando música por internet, ciertos conciertos entre grupos, están haciendo oratoria. Ahora me invitaron a un club de lectura de libros y cosas así. Entonces son cosas que uno puede ir participando y aprendiendo y desarrollando habilidades que antes no teníamos, porque ahora la necesidad es la mejor herramienta para la inventiva del ser humano. En situaciones críticas como estas, cuando salen los grandes negocios, las grandes ideas, las grandes invenciones, porque la necesidad nos va a hacer buscar esa respuesta, pero nos va a buscar una respuesta positiva si tenemos la calma y la tranquilidad para pensar. Si nos ponemos locos aquí con el estrés y el miedo, vamos a entrar en depresión. La depresión nos va a zumbido de oídos, que haga muchos conflictos por eso, porque el estrés causa acúfeno, tinnitus, y ese tinnitus aumenta el estrés y se vuelve un ciclo vicioso. Eso le da insomnio, el insomnio le afecta la salud mental y se vuelve un ciclo, una bola de nieve que después puede parar hasta en depresión tan severa que hay suicidios. Y los hemos visto en colegas en Rusia, gente en todos lados del mundo, que hay gente que está tan deprimida que realmente es
catástrofe emocional. Claro, aquí en Guatemala se han disparado los suicidios. Lo que pasa es que el gobierno no lo dice, claro, pero sí se han disparado. Sí, porque aquí no tenemos realmente unos datos fiables. Una colega ayer fue a Escuintla antier y nos decía que es un caos, decía que nosotros pensamos que estamos más o menos bien y no, decía, está súper, que aquí estamos ya caóticos y ya no hay lugar, porque ayer un colega neurólogo buscó asistencia en un hospital privado y ya no había, y eso que él trabaja ahí, un hospital privado de los de primera línea aquí en Guatemala, y tuvo que irse a otro lugar porque ya no había lugar. Imagínense, aquí estamos caóticos, ¿cómo estarán en Escuintla? Donde esta colega fue y dijo que estaban peor que aquí. Imagínense. Sí. Y eso que están diciendo que los peores departamentos somos la capital, Chimaltenango, Zacatepeques, no sé cuál es el cuarto, ¿verdad? Que es donde hay más casos de contagio. Sí, pero es que eso depende de cuántas pruebas hacemos y a quiénes se las hacemos, ¿no? Cabal. Porque si nosotros tuviéramos un dato fiable, pues sería más fácil por lo menos darnos cuenta de dónde estamos parados. Pero si no tenemos datos fiables, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos a saber? Es que aquí es increíble, usted viera en el hospital cómo está la cosa. Entonces es una realidad peor de la que nosotros nos imaginamos. Y tampoco le podemos tapar el ojo al macho, pues, porque como le digo a todos, yo no quiero tampoco alarmar a todos ni nada, pero tenemos que saber cómo estamos, dónde estamos y cómo estamos para que tomemos las medidas adecuadas para proteger a nuestra población. Claro, doctor, y lo que toca a cada ciudadano protegerse, porque el gobierno no es nuestro papá. Claro. O sea, entonces no va a alcanzar para todos, entonces ¿cómo evito que me dé? ¿De qué sí soy responsable? ¿De qué no? Y yo pensaba con esto de cuando empezó todo esto, ¿verdad? Y decía, bueno, ok, si se puede declarar, si mis pensamientos son en lo que me convierto, entonces si yo me voy a contagiar, voy a declarar que si me contagio va a ser asintomático. Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Eso hay que hacerlo todos los días y hay que ¿verdad? Poner el teléfono, sí, la neuromodulación es eso, la neuroplastía cerebral es eso. Usted puede como que llevar a su carrito, como que su cerebro fuera su carro y su alma, su espíritu, su conciencia maneja el carrito. Usted puede modular su cerebro, usted puede hacer que su respuesta inmune aumente. ¿Cómo? Pensando positivamente, orando, reflexionando, aceptando las emociones, no cayendo en el agujero oscuro de la emoción, saliendo hacia adelante, siendo positivos. Y usted comienza a pensar, ese sería un estudio muy interesante. Si usted comienza a pensar todos los días y pone su despertador 3 veces al día, donde hace una meditación positiva hacia su aumento de la respuesta inmune, eso le va a mejorar la respuesta inmune. O sea, así como lo están diciendo, así es. Porque si uno comienza a practicar en la memoria, hipertrofia el hipocampo, que es el centro de la memoria. Si uno comienza a pensar positivo, secreta endorfinas que disminuyen el cortisol. Eso disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye aumenta la respuesta inmune y prolonga los genomas de las defensas del cuerpo. Entonces, sí lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es crear un hábito. Todos los días tenemos que pensar positivo como que fuera como la oración. La oración es eso. La oración es crear un hábito de bienestar. Creo que los musulmanes rezan al mediodía, en la mañana y en la noche, y eso es perfecto. Si usted a su oración 3 veces al día le agrega un aumento de su pensamiento positivo sobre la respuesta inmune, va a mejorar su respuesta inmune. Y usted puede lograr ser un portador asintomático modificando su genoma, que se puede hacer con epigenética. La epigenética es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tomar vitaminas y pensar positivo. No va a cambiar la realidad en cuanto al COVID, no. Pero sí puede mejorar su estado de bienestar y mejorar su respuesta inmune. Y eso es lo fundamental y lo importante. Tenemos que recalcar la actitud positiva hacia los demás. Tenemos que recalcar el pensamiento positivo. Tenemos que recalcar la espiritualidad y la trascendencia en el ser humano. Es un factor que cada día más se descubre como factor de bienestar en los individuos, y más hoy que nunca. Tenemos que estar en contacto con nuestros seres queridos, tenemos que estar en contacto con nuestros seres amados. El amor, como usted bien decía, es una forma de asociación del miedo. El amor, la empatía, el altruismo, la caridad, el perdonar y el agradecer son actitudes positivas que hacen un sesgo hacia la emoción y nos pueden volver una emoción negativa en un estímulo hacia el bienestar, la ayuda
la compasión, el altruismo y la caridad del prójimo. Y eso es lo que debemos de hacer ahora y promoverlo. Como decía Juliana de Norwich durante la peste negra en el siglo XVIII, al final todo va a estar bien. Si sobrevivimos, vamos a estar bien. Y si nos morimos, pues vamos a estar en vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Ni no lo duden, no lo duden. Entonces, sea como sea, sí, vamos a estar bien. Sí. Sí, fíjese, Doc, que un curso de milagros dice que lo único real es el amor. Todo lo que no tenga que ver con el amor es el mundo ilusorio que hemos creado con la mente y en el cual nos desarrollamos, de la dualidad. Entonces, todo aquello que no nos lata chocolate, entonces vamos a hacernos cargo. Entonces, usted decía el altruismo, la empatía, y que todo eso se deriva de la compasión, doctor, del amor. Algo que me llama a mí también la atención, que debemos ser súper tolerantes. No sé si cómo estará pasando ahorita en el interior o aquí mismo en la capital, pero se recuerda usted que al principio cuando alguien decía, este paciente dio positivo de coronavirus, casi que los querían linchar. Sí. Como que eran entes marcianos o saber qué, tú la peste bubónica la tienes tú y por tu culpa yo me puedo morir. Ese es miedo, pura ilusión. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy empática con la persona que tiene coronavirus? ¿La puedo ayudar? La ayudo, pero no critico, no condeno, no lo ando regando para que todo el mundo, porque se me va ahorita la palabra, pero sí debemos ser más, fijarnos más, empáticos, sí, esa es la palabra, pero bueno, es compasivo, tal vez, compasivo. Sí, no, doctor, hay otro como cuando todo está estigmatizado, por ejemplo, ahorita se me está yendo la palabra, diría usted ya me va a venir. Sí, cuando queremos creer que otro es el culpable y que por ese otro yo voy a padecer o hacer o a vivir. No es así. Entonces, hay que hacerse consciente, doctor, cuánto caos estamos generando cada uno y como el aleteo de la mariposa, ¿verdad? El efecto mariposa. Sí. Lo que yo haga, deje de decir, diga o deje de hacer, todo eso le afecta, yo lo hago, le afecta al doctor, le afecta a todos los que nos están oyendo, hasta los que están en Rusia, en la China y en la Conchinchina, afecta porque somos una sola pieza, pero insistimos en querernos ver separados. Entonces, vamos a hacernos cada uno cargo de sí mismo y el efecto que se genera de hacerme cargo yo de mí favorece el trabajo que usted va a hacer en usted y el que usted haga me va a favorecer a mí. Entonces, esta es la nueva humanidad, creo yo, y tras eso es a lo que hay que apuntar, porque las cosas ya cambiaron, no van a cambiar, ya cambiaron, ya es un hecho. Las cosas hoy son diferentes. ¿Qué queremos hacer con esta nueva realidad? Si nos gusta, fluimos más fácil y nos adaptamos de una manera más fácil. Si no nos gusta, vamos a resistir hasta quebrar. Algo va a quebrar porque algo se tiene que romper, pero qué feo cambiar algo a base de quebrarlo. Mire usted una rama viva, una rama que está verde, usted la corta, todavía está flexible, la junta y ella vuelve a su estado natural. Si ya está de semanas ahí cortada, yo la quiero juntar y la quiebro. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Si insistimos a que cuando vamos a volver a hacer las pachangas y todo el deschongue al que estábamos acostumbrados y el gasto y la socialización y todo, doctor, a la antigüita, ahí estamos perdiendo tiempo, porque la antigüita ya se murió. Hay que adaptarnos. Y eso es una cosa que estoy investigando, ¿por qué tenemos tanto miedo y creamos una construcción abstracta que puede ser una conspiración? O puede sesgarlo hacia un individuo, porque nuestro cerebro está hecho para que categoricemos la realidad. Buscamos buenos y malos, y esos buenos y malos nos pueden ayudar a aceptar la realidad. Pero si no aceptamos la realidad, vamos a enfrentarnos con un destino peor. Tenemos que aceptar la realidad y estructurar. ¿Por qué se crean ese tipo de sesgos de que nos quieren meter chips en la nariz con nosotros? ¿Por qué decimos que China son los culpables? ¿Por qué decimos que el gobierno es el culpable? ¿Por qué buscamos buenos y malos? Porque es más fácil a nuestro cerebro categorizar, como usted bien decía, que no lo tenemos que hacer, y aferrarnos a una ilusión pasajera, como por ejemplo, bueno, si China somos malos, cuando se acaben nos vamos a quitar el virus de encima. No,
no es así. O que el gobierno es el culpable. El gobierno no es culpable de nada. Podrán ser lo que quiera, pero no son los culpables del COVID, digamos. Entonces nosotros tenemos que aceptar, tolerar y respetar, buscar un sesgo positivo para salir adelante. ¿Por qué creamos conspiraciones? Porque nos sentimos más tranquilos. Nos sentimos más tranquilos pensando que vamos a con dejar afuera al amigo, el vecino, vamos a estar seguros, y eso es mentira. Porque aunque el vecino se vaya a vivir a otro lado, va a llegar otro, y va a llegar otro, y va a llegar un momento en que todos vamos a estar contaminados del virus, porque eso vino para quedarse. Lo importante es que no contaminemos todos al mismo tiempo. Lo importante es que tengamos más opciones para mejores tratamientos. Lo importante es que haya más recursos en los hospitales y haya hospitales vacíos. Si seguimos llegando al hospital ahorita, va a ser más difícil salir vivo, porque ya no hay medicinas, ya no hay lugar, ya no hay ventiladores, ya no hay oxígeno. Entonces, ahorita es el pico máximo, bueno, no sé si va a estar peor después, pero por lo menos es uno de los picos peores. Entonces tenemos que cuidarnos, que mantenernos aislados, usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos, estar en distanciamiento social, o físico, mejor dicho, porque si no, estamos promoviendo que colapse más el sistema que ya está colapsado. Entonces, si yo, como decía este colega que fue ahí al hospital y no lo aceptaron, entonces, y cuando ya tampoco hay en otro lugar donde fue, ya no va a haber lugar para ninguno, para nadie, ni aunque tenga todo el dinero del mundo, no va a haber. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, y tenemos que pensar positivos, porque como usted bien dice, o nos adaptamos o nos morimos, así de fácil. Entonces me refiero a la construcción económica, me refiero a la actitud. Entonces tenemos que aceptar que ya vivimos en una nueva realidad, entre comillas, y adaptarnos, buscar la forma positiva, buscar qué podemos hacer. Yo sé que para unos va a ser más difícil que para otros, pero tenemos que adaptarnos. El hombre y el ser humano no es la primera pandemia que hubo, ni va a ser la última, ni va a ser la última. Este es el 7º coronavirus que pasa del animal al hombre, y van a haber más. Entonces, tenemos que adaptarnos, mejorar la forma de vida y tratar de salir adelante, y tenemos que seguir paso adelante. Y otra cosa, Doc, que estas charadas mutan. Entonces, ¿verdad? Entonces, si en el, ¿qué fue? 2002 o 3, ¿en qué año fue que estuvo el SARS y el MERS? El SARS, el MERS 2003 y 2012. Primero el SARS, el HIV y el ébola y todos. Entonces, ahí han estado. Algunas personas se murieron. Lo que yo creo ahorita es que esto fue como se regó a nivel mundial. Eso es crédito de las redes sociales, ¿verdad? Antes nos enterábamos más para estar al día con lo que estaba pasando en otro lugar como la China, ¿no? Entonces, ahora se sabe inmediatamente todo. Entonces, si eso ya estuvo y no se vivió con el caos que se está viviendo ahorita a nivel mundial, y no es el primero ni el último, como usted bien dice, y vino para quedarse, entonces, ¿qué sí podemos hacer? O sea, para enlistar eso, doctor, ¿de qué sí podemos hacer para y los que vengan, enfrentarlos de la forma más llevadera para cada uno, ¿no? Exacto, o sea, yo miraba a la gente de Asia que usaba su mascarilla, decía yo, ¿será que la usan por contaminantes o por qué? Pero ya me di cuenta por qué, porque ellos ya habían pasado el SARS y el MERS, y habían pasado el ébola y muchas cosas más, entonces ellos sabían cómo controlarlo. Entonces una forma preventiva era usar la mascarilla, no usaban porque estaba contaminado, como en México, que México también está contaminado, y uno no lo dejan salir a la calle, pero allá era más que todo para prevenir esa epidemia que se regó porque tenía las características propicias como para no matar al portador inmediatamente, no que darle un periodo de ventana en el cual pudiera viajar. Entonces todos los que estaban sanos, que viajaron de la China al mundo, lo que hicieron fue regarlo, ¿va? Igual, lo hubieran sabido o no lo hubieran sabido, igual no se hubiera ido, porque el ébola es más mortal, ¿va? Por eso fue que no se regó, porque mataba a sus portadores. Pero este virus tiene la combinación perfecta, entonces nadie lo puede hacer eso, ¿va? Tiene la combinación perfecta para que tenga el tiempo suficiente de incubación, para que el paciente esté asintomático durante una ventana en la cual transmita la enfermedad a muchas personas. Y cuando se enferma, ya contagió a 100. Entonces, por eso es que se ha regado tanto. Por eso es que dio chance de viajar desde la China a Europa y luego a América y a África y a todos lados del mundo, porque da ese periodo de ventana en la cual la persona no sabe que está contaminada. Y además tiene una situación muy interesante este virus, que tiene gente portadora asintomática, que como decimos al principio son 50%. Y esos son los peores, porque nunca se van a enfermar,
Entonces siguen regando el virus por todos lados. Pero, Doc, ¿cuántos días también dura en uno el ser uno portador? Ok, vamos a asumir, yo soy portadora asintomática. No voy a contagiar eso el resto de mi vida, pues. No, porque solamente lo vas contagiando. Se llama periodo de ventana, porque, mire, realmente no se sabe exactamente cuánto, pero pueden ser las primeras 2 semanas, como todos. Entonces, usted puede tener 2 semanas de portar el virus en la nariz y lo anda regando por todos lados. Pero nunca le dio síntomas. Y después, después aumenta la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, o sea, tiene anticuerpos. Ahora ya sabemos que la inmunoglobulina, la respuesta inmune celular también tiene más tiempo, un tiempo más prolongado de defensa, o sea que es una buena noticia, ¿no? Significa que por lo menos la vacuna, si algún día sale, va a ayudarnos un poquito más en cuanto a las defensas. Pero entonces, durante este periodo de ventana, usted va a diseminar la infección viral durante 15 días. ¿Cuánto va a tardar uno en viajar de China para América? Un día. Entonces, los otros 14 días los va a regar en Estados Unidos. Donde vaya parando, los aeropuertos que va parando. Si usted va estornudando y tosiendo, Doc, si no, no. Pues viera que sí, porque ahora se ha demostrado que los virus salen de la flora nasal y de la orofaringe al medio ambiente. Entonces, antes no se sabía. O sea, no es que sea culpa de la OMS ni la FDA ni nada. O sea, sencillamente nadie sabe nada de este virus ni de la enfermedad. Entonces, como nadie sabe, todos estamos aprendiendo en el camino, todos estamos probando con medicinas, todos estamos tratando de ver qué hacemos, pero la realidad es que lo que la va a defender del virus es su sistema inmune. La puede ayudar. Sí, ¿sabe usted qué pasa ahorita por mi mente? En el nadie sabe. En el nadie sabe hay gente, tristemente, Doc, que se atreve a decir cosas que ni siquiera son ciertas, pero el quien lo está oyendo no tiene el discernimiento y se lo compra como santa verdad. Entonces dice, la gran chucha. Entonces ese es el problema. Y otra cosa que también estaba leyendo ahorita en un libro de Derrida muy interesante, que se llama La historia de la mentira. Dice que uno no puede saber si alguien está mintiendo, porque el mentir significa que usted sabe la verdad, pero si usted no sabe la verdad, está diciendo su verdad. Entonces es lo difícil. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? El sulfito de sodio los va a curar del virus. Y según yo, en mis estudios de investigación in vitro, funciona. Está bueno. Eso es lo que yo sé y lo que yo creo. Y creo que funciona. Entonces probamos. Pero eso no significa que eso sea verdad. Significa que voy a probar. Ahí está el factor del que cree, que sirve. Acuérdese el efecto placebo, que también ya lo hablamos con usted. Exactamente. Entonces, eso es tal vez una de las cosas más importantes que vamos a sacar de esta charla hoy. El efecto placebo mueve montañas. El efecto placebo es fe. Si usted tiene fe, no importa qué pastilla vaya a tomar, se va a curar. Por supuesto que su respuesta inmune tiene que influir mucho, pero la fe es muy importante. Por eso es que la oración es tan importante. ¿Por qué cree que se curó la mujer aquella que tocó el manto de Jesús? Y Jesús le dijo, porque creyó. Por tu fe. Entonces, si tenés fe, te vas a curar. Entonces, la fe de que yo me voy a hacer un portador asintomático, sería interesantísimo hacer una prueba así de esas. Ver qué tanto mejora la respuesta inmune con el pensamiento positivo. Que se puede medir, se llama telómero se llama. Este telómero lo podemos medir en los genes y crece en semanas con el hecho de pensar positivo. Entonces, en semanas come bien, en semanas baja de peso, en semanas hace ejercicio, en semanas ora 3 veces al día, o una meditación en la mañana, una oración en la tarde y una contemplación en la noche, va a mejorar su sistema inmunitario. Así de verdad. No es solo teoría, lo que ya es una comprobación científica. Entonces tenemos que pensar positivamente y actuar positivamente. Y fíjese que de esto, Doc, pienso yo, que usted nos decía lo de Ana Frank en Netflix. Vamos a usar los recursos para apoyar el que mejore nuestro discernimiento. En Netflix está también la película de Cambridge Analytica. Sí. Va, es grueso eso. Entonces yo los invito a que la miren, que vean cómo el efecto de la gente que quiere manipular detrás del miedo lo está logrando. Exacto. Y con eso pueden traerse economías al suelo, la salud al suelo, o sea, todo al suelo, Doc. Exacto. Pero es ahí el detalle, dijo Cantinflas, del por qué urge que cada quien se informe, discierna y actúe acorde a su resonar y se haga responsable.
porque si no, vamos a seguir en actitud de energía infantil, reprochándole a alguien cuando uno no se ha sabido hacer responsable. Siempre hay un culpable. Necesitamos buscar un culpable afuera, porque esta babosada pesa mucho como para cargarle una sola. Entonces, mejor lo proyecto y señalo hacia afuera, digo, por culpa de Chana, de Juana y de Prensejo. Entonces, si quieren ver en Netflix Cambridge Analytica, se los recomiendo. Buenísima. Sí. Y otra cosa importante también es cómo crear la realidad. Como estamos hablando de películas, ahora agarramos la película. Está esa de Jojo Rabbit, no sé si ya la vio. Entonces, no está, pero sí, ese tengo los DVDs, tengo el DVD. El de What the Bleep Do We Know. Ese no, ese es otro. Conejo. No, ese se llama. Ese es otro. Ese está nominado para el Oscar. Se llama Jojo Rabbit. Como esa película está como aquella de La vida es feliz o La vida es bella. Cómo la persona puede interpretar la realidad, hablando de la Segunda Guerra Mundial, de diferentes formas. Uno es un niño que está en Auschwitz y el otro es un niño que está en las juventudes hitlerianas. Y cómo los dos crean una realidad y tienen su amigo imaginario, uno, el Jojo Rabbit. Mírenla. Entonces, es una forma como interpretar cómo yo puedo cambiar mi realidad, porque la realidad es una, pues la de la Segunda Guerra Mundial, están buscando cómo sobrevivir, están pasando hambre, lo que sea, pero la interpretación que le dan, bueno, esa película, pero puede ser, ¿va? La interpretación que le dan a esa situación es cómo yo me puedo fortalecer y salir adelante en una situación tan caótica como esa. Entonces, ya claro. Yo creo, doctor, que Dios se ha valido desde hace tiempo de muchas cosas, de libros, de películas, de música, de todo, para mostrarnos. Uno dice, eso es ciencia ficción. Yo creo que nos la vienen cantando desde hace mucho tiempo. Yo me recuerdo cuando yo fui a Disney la primera vez, yo tenía 14 años, y ahí en Epcot estaba ya en un show, un recorrido que le hacen a uno en ese pozo modelo, ya había microondas de la cocina, ya había microondas cuando yo tenía 14 años, y esos no salieron sino hasta muchísimos años después. Entonces, mire los supersónicos, pues, la caricatura. Sí. Todo lo que salía en las caricaturas lo estamos viviendo ahorita. Entonces, y así en las cosas de ciencia ficción nos han mostrado también cosas, doctor, y estamos hablando de la raza humana, y la raza humana está mezclada, la luz y la sombra, dentro de cada individuo, como individuos que tiran a la sombra, individuos que tiran a la luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar en qué espacio estamos habitando todo el tiempo? Hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque si yo habito en el espacio de la oscuridad, mi accionar, mi pensar, mi sentir es muy distinto que si habito en el espacio de la luz, ¿verdad? Entonces, es estarme escaneando, porque es un escaneo de cómo me siento, y cómo me estoy sintiendo tiene que ver con qué estoy pensando. Y mis pensamientos ingratos son solo juicios, no son verdades, son solo juicios. Ok, ya vi por qué, ya vi la conexión. Me estoy sintiendo preocupada porque estoy pensando algo terrorífico, o sea, algo negativo. O, me siento en paz porque sí, no estoy dándole vuelo a mis pensamientos ni a mis juicios, y eso me está manteniendo aquí, ahora, en el presente. Entonces, eso se hace en un segundo, el escaneo, doctor. Y entonces, actuar desde mi esencia. Y para mí, ahí como el tema de hoy es construyendo tu verdad, ahí puedo construir una verdad más conectada con la realidad, con la verdadera, con la verdad, con el origen. Claro, y es muy importante eso, porque realmente debemos entender que nuestro cerebro funciona a través de dos redes, una que es la automática, innata, inconsciente, que es la que nos tiene vivos como reptiles y como animales, y una racional, espiritual y cognitiva. Entonces, es parte de nuestro ser el sentirse triste, el sentirse alegre, el sentirse con miedo, es normal, o sea, esos son sentimientos normales. Entonces, cuando pensamos en eso, lo disociamos y nos podemos controlar. El famoso ego es el sistema automático, o sea, nosotros recibimos una información subconsciente, que es lo que usted decía con Cambridge Analytica, esa información no llega y se mete en el cerebro y la tenemos ahí guardada. No somos conscientes de eso, pero el hecho de estar viendo televisión nos meten un montón de información. No es que nos metan, o sea, sencillamente percibimos la información de lo que nos rodea, estemos donde estemos. Entonces esa información va calando en nosotros
tomamos decisiones automáticas, porque así está programado el cerebro. Entre más decisiones automáticas tenemos más tendencia a seguirle el juego, digamos, entre comillas, al ego, porque el ego no es nada más que el inconsciente. El superego que decía Freud es la conciencia moral, pero no es que tengamos un diablo y un ángel en el cerebro, somos nosotros los que tomamos las decisiones, sencillamente. Entonces podemos vivir en automático toda nuestra vida, que son los famosos pensamientos que somos robots viviendo en un mundo imaginario, que la mayor parte de la gente no se pone a pensar que puede cambiar su vida pensando y moldeando su cerebro. Entonces por eso que entramos en esos círculos que nunca salimos, ¿no? Porque estamos en automático y seguimos así toda nuestra vida. Y eso no es la idea. La idea es que usted sepa que usted puede cambiar su cerebro y sepa que usted puede ser feliz si usted quiere. Pero tiene que proponérselo y crear esos hábitos propicios para poder tomar las conductas necesarias para ser más feliz y en estado pleno de bienestar. Y entre más periodo de bienestar tenga durante el día, más feliz va a ser, más estable va a ser. Entre más periodos de malestar, de malos pensamientos, de emociones y de noticias al día, peor se la va a pasar. Entonces, ¿de quién depende qué actitud tomo? Mía. De sí mismo, sí. Yo voy a ver una vez al día las noticias, nada más. Y ahí me pongo a leer, me pongo a orar, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a trabajar por internet, me pongo a hacer lo que tengan que hacer. Pero la cosa es de separarse de ese círculo vicioso que nos lleva al malestar. Y la espiritualidad es muy importante, es una forma práctica de disociarnos de la emoción. Tome su Biblia, si es cristiano, tome la Torá, si es judío, tome el Corán, si es musulmán, porque al final todo es empatía hacia el prójimo. Si usted lee todos los libros de las religiones, se va a dar cuenta que todos tienden a hacer lo mismo, que es buscar el bienestar del prójimo y amar al enemigo, o por lo menos perdonarlo, porque en el perdón está el alivianarse de los pensamientos negativos. Si yo perdono, me quito ese malestar y ese malestar y ese malestar. Yo agradezco, mejoro mi estado de bienestar. Pero si yo estoy renegando, hostigando, maldiciendo al prójimo, entonces yo mismo me estoy enfermando. O sea, dejemos al prójimo que vaya lo que vaya. Uno mismo se está enfermando mentalmente y psíquicamente. Produce más endorfina, produce más cortisol, y eso le sube la presión, la frecuencia cardíaca, sudoración, insomnio, intranquilidad y histeria, decían antes, en fin. Entonces, uno puede manipular o manejar o dimensionar sus emociones para un lado o para el otro. Uno es el responsable si uno está consciente que lo puede hacer, y todos lo podemos hacer. Eso es el aporte de la neurociencia de hoy. Nos hemos dado cuenta que podemos cambiar nuestras emociones. Ya no es como decía Freud, porque como estábamos pensando mal de un pensamiento de niño, no, nosotros lo podemos cambiar ahorita. No necesita ir hasta la niñez para cambiarlo. Por eso que puede moldear su cerebro, por eso que puede hipertrofiar partes de su cerebro, porque su alma, su espíritu puede moldear su cerebro, y al moldear su cerebro, moldea su cuerpo. Por eso que usted puede estar feliz o no, si usted quiere. Lo que tiene que hacer es aprender y practicar, porque eso se forma un hábito, como el perro de Pavlov, que con hábitos uno va formando ese hábito hasta que lo hace inconscientemente. Cuando lo hace inconscientemente ya es parte de su vida y va a estar en mejor estado de bienestar si logra entrar en ese hábito. Entrar al hábito es lo que cuesta, ¿eh? Pero lo puede acondicionar relacionándolo con ciertas actitudes durante el día, con ciertos pensamientos, con música, con olores, con sabores, con plantas, con lugares, como lo que usted quiera. Pero lo puede ir asociando para que se vuelva un hábito en su diario vivir. Y cuando logra hacer esos hábitos, es cuando va a estar mejor. Y usted cree que es difícil por la situación, pero se puede. Eso es lo interesante de la neurociencia de hoy, que se ha determinado que se puede hacer. Sí. Y no, mire, doctor, uno dice, ay, no, usted porque ha estudiado, ha leído, usted es universitario, graduado, es doctor, usted puede. No, todos podemos, si tenemos la capacidad, pero la hemos usado mal la energía, porque hemos súper construido en negativo. O sea, sí podemos hacerlo. ¿Quién fregados fue que lo hizo adentro? Uno mismo. Entonces, yo puedo elegir construir, o sea, tengo que desarmar mi forma como yo estaba viendo antes, porque puedo construir de nuevo en la neuroplastía, como usted decía. Hace un ratito cuando usted decía lo del enemigo, cuando yo considero perdona a tu enemigo, llama al prójimo como a ti mismo, me viene a la mente otra vez el curso de milagros. ¿Por qué? Porque ese solo existe en la dualidad, el enemigo. En lo que yo estoy interpretando porque no me gustó, o sentí feo lo que hizo, o de verdad me está declarando la guerra, entonces lo considero mi enemigo, y considero amigos a todos aquellos que hacen lo que se parece a lo que yo estoy esperando, o lo que yo hago, ¿verdad? Entonces,
en mi mente de humana está creada en la dualidad, en sentirme separada de Dios, en sentirme separada del prójimo, de todos los prójimos, es donde yo puedo considerar enemigo a alguien. Entonces, si yo dejo de interpretar, porque dice, el perdón en realidad es cambiar lo que interpretaste. Cambiar la verdad, exactamente, eso es. ¿Verdad? Sí, porque usted se pone en lugar del otro, o sea, póngase, mira, pues para disociar ese, o sea, el enojo y la rabia es también una emoción, ¿va? Entonces, si usted racionaliza eso, lo puede racionalizar pensando por qué el otro hizo eso. ¿Y sabe qué película es buena? Todas películas. Bueno, la del Guasón, usted se pone ahora a verlo, se pone en el sentido empático del asesino. O sea, usted, pobrecito, sufrió mucho. Entonces, tal vez su enemigo le pasó algo así, tal vez su enemigo es el Guasón. Entonces, cuando usted se pone en el lugar del enemigo y dice, está pasando, tal vez me robaron, ¿va? O no me devolvieron el dinero que les di, estoy enojado. Bueno, ¿qué sabe usted? Si no, tal vez eso le sirvió porque su hijo estaba muriendo y lo iban a operar. Se quedó sin chance. Porque yo estoy hablando así, una imagen, cualquier cosa, ¿va? Entonces, usted se pone a pensar y póngase en el lugar del otro. Entonces, te va a dar cuenta que usted puede tener un paradigma en su cabeza que lo puede cambiar. Y eso es cambiar la realidad. Claro, y otra forma de verlo es este personaje que estoy declarando enemigo está a mi servicio, es mi maestro, me está mostrando aquello que está en mí, o sea, me está mostrando mi pensamiento rígido, me está mostrando mi dualidad, me está mostrando mi miedo, me está mostrando la separación del amor, o sea, me está mostrando todo. Maestro, ¿qué vienes a enseñarme? O sea, me puedo preguntar yo adentro de mí y cacharla, porque cuando cachamos eso, hasta desaparecen las personas de nuestra vida. Y si no desaparecen, nosotros podemos dar la vuelta en paz porque ya hay una nueva conciencia y nos vamos, agarramos otro camino, Doc. Exacto. Y es lo que decía Nietzsche, todo lo que no me mata me fortalece, decía él en uno de sus libros. Entonces, significa eso que si yo tomo los aspectos positivos hasta del COVID, me va a ir mejor. Voy a estar más sano, voy a disfrutar mi momento hoy y aquí y ahorita. Porque si no, esto comienza uno a ver al futuro, se comienza a pensar en cosas para acá. Mira mucho el pasado, está peor. Entonces, mejor veamos el momento presente y vivamos el momento presente. Si van a ver para atrás, miren sus fotos cuando estaban alegres. Si van a recordar algo, recuérdense de algunos momentos agradables, para que su cerebro se cree las endorfinas que convivieron con usted en ese momento. Y si mira para el futuro, mira los aspectos positivos que puedan venir, pero sobre todo vive el presente, vive el ahora y el hoy. Porque eso es lo que le va a tranquilizar tu cerebro. Sí, por eso dicen los consteladores, yo hice hace varios años una constelación con fotos, dice, rodéate de fotos, porque normalmente uno no fotografía una pelea, no fotografía un divorcio, fotografía los momentos bonitos. Claro. Entonces dice, yo sí le muestro ahorita a usted en mi casa, Doc, acá en la librera, hay una serie de fotos de mis nietos, de todos los miembros de mi familia, de mi hijo que está en el extranjero con sus hijos. O sea, yo estoy rodeada. Usted va a mi cuarto, si va al pasillo, o sea, por todos lados, yo estoy rodeada de eso, porque dicen que la energía que capta la foto dura 50 años viva en la foto. Entonces, todo eso me está recordando todas las bendiciones que tengo, doctor. Claro. Mi familia es una bendición, que si me llevo mal con ellos sigue siendo una bendición porque están a mi servicio, son solo mi espejito para mostrarme todo aquello que necesita ser sanado en mí. Entonces hay muchas cosas y con usted podemos tener la oportunidad, por lo curioso que usted es y lo estudioso de todos estos temas raros. Dice mi marido que a usted le debería decir colega, ¿verdad? Porque te entras en una sintonía con el doctor Santino, me dice, ¿verdad? Entonces sí, es interesante. Fíjese que usted sabía que cuando usted se recuerda o sueña o hace algo, el cerebro funciona igual. O sea que si usted mira una foto y su cerebro en la amígdala o en el sistema límbico produjo endorfinas, usted vuelve a producir endorfinas. Entonces cada vez que endorfinas está produciendo, entonces está creando un hábito y está reforzando sus circuitos cerebrales y le causa bienestar. Igual que los recuerdos, igual que las fotos. O sea, eso es bueno. O sea, si le quiere llamar terapia, llámale terapia, pero yo le llamo sencillamente razón y sentido común. Entre más cosas se rodee de usted que le brinden bienestar, usted va a estar mejor y más tranquila y más feliz. Claro. Y que si es poquito lo que tiene y que si ya está viejito lo que tiene, déjese de fijar en eso. Lo tiene.
Sí. Agradézcalo. Somos incapaces de disfrutar siquiera ya lo que tenemos, Doc, porque nuestra mirada y nuestro deseo está puesto en todo lo que no tenemos. Entonces, Exacto. si nos conectamos con la gratitud, con todo lo que ya es, como está sucediendo, lo que va a vibrar dentro de nosotros está en resonancia con el amor. Entonces, lo que sea que nos toque vivir, el proceso que nos toque de salud, de finanzas, de lo que sea, va a resonar de una manera distinta, ¿verdad? Entonces hay que empezar a dar gracias por todo y por todos, todo el tiempo. Doctor, quiero ver ahí, Juan Pablo, ojalá tenga su micrófono ahí a la manita, porque para que hagamos una pausa, porfa. Comuníquese conmigo por micrófono, JP. ¿Está por Hola, ahí? ¿cómo está? Hola, JP, ¿cómo está? Aquí sentadito, como la Martina, no me he meneado. Bueno, vamos a hacer la pausa ahorita, JP, y si hay preguntas, no sé si hay preguntas, ¿ya le pasó preguntas? Sí, tenemos varias consultas por acá. Vaya, entonces ahorita que regresemos de la pausa, entramos de lleno para que usted nos haga favor de leer las preguntas para el doctor. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor René Santisofión. El tema de hoy es construyendo tu verdad. Hay también contenido que se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido. Judith, hoy sí se lo debo, porque no tuve, con todas mis carreras de hoy, no tuve la oportunidad de tomar en un papelito nota del material, pero Judith me explicaba que está muy bueno el material. Es un testimonio de Aislinn Derbez y que es breve y que está tratando temas muy profundos, y por eso estamos compartiendo eso con ustedes. Si se lo quieren pedir a Judith, es al 5511-9890 con la palabra contenido, o descargarlo directamente de nuestro Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santisofión. El tema de hoy es construyendo tu verdad. Pasamos a la fase de preguntas y respuestas, las cuales maneja Juan Pablo Galindo desde los estudios de Globo 98.9. Adelante, Juan Pablo. Primera consulta: ¿cómo aceptar que no siempre tengo la razón y que cada persona de cierta manera tiene razón? Pues para ellas esa es su verdad. Sé que es cuestión de empatía y de entendimiento, pero ¿cómo empiezo a dar esos pasos? Gracias por el programa. Ok. Es una pregunta muy, muy interesante y muy real. Siempre vamos a encontrar un aspecto positivo o negativo. Siempre vamos a encontrar algo bueno o algo malo de lo que la otra persona piense, diga o haga. Siempre. Entonces, nuestra actividad racional es la que nos va a servir para sesgar un poco la emoción. ¿Qué significa eso? Lo que diga cualquier persona, lo que sea, le podemos sacar el aspecto positivo. Tenemos que buscarle el porqué, como decía Carolina, algo me está enseñando. El odio que tiene hacia mí, algo me está enseñando. Puede ser que tenga que mejorar yo, pero lo más importante de todo aquí es poner en duda mi verdad, no la verdad del otro, mi verdad. ¿Será que yo tengo toda la razón del mundo? No, seguro que no. Entonces puedo aprender. Y si puedo aprender del enemigo, puedo aprender del amigo, puedo aprender del vecino, puedo aprender de todo en la vida. Y nunca voy a terminar de aprender, porque siempre aprende uno algo nuevo. Yo he leído libros de todo. Ahorita estaba comenzando a leer uno de Hitler, porque quiero leer, o por lo menos interpretar cómo pensaba él en realidad, siendo un libro aparentemente negativo, pues, como los libros de Nietzsche. Yo cuando estaba estudiando en la secundaria me decían que no leyera Nietzsche, pero como soy algo necio, y lo leí y no entendí nada, y no entendí nada. Pero ahora ya después de todo lo que me ha pasado, de todo lo que he leído, ya he leído bastantes libros de Nietzsche y me doy cuenta que es un aprendizaje manifiesto. Por ejemplo, él habla ahí de la muerte de Dios, pero como lo interpreto yo, es la muerte del Dios del siglo XVIII, que castiga, que cuestiona, que dramatiza y tiene apuntado todos los errores que yo tengo. Y no es así, porque Dios no es un ser humano. Dios no tiene sentimientos humanos. Por eso es interesante lo que decía Epicuro sobre el tetragramatón. Tetrafármacon se llama, que es la cura de la enfermedad humana. Él decía que había que curar el miedo a Dios, curar el miedo al infierno, digamos, curar el miedo al destino, curar
el miedo a la muerte y curar el dolor. Él decía, menos dolor y más bienestar, pero se refería a un bienestar espiritual, no a un bienestar corporal, ni mucha gente dice que es un estoico, es aquel que solo quiere placer. No. Él en su carta a Meneceo dice exactamente eso, que lo que dice es que hay que curar el dolor para estar en el mejor estado de bienestar sin pasarte al estado de bienestar material, que es efímero, como ganarse una lotería, se va a quitar en 6 meses el bienestar. No, es un estado de bienestar que va más allá del sentimiento humano. Entonces sí, es importante tomar un aspecto positivo y aprender de los demás. Tenga por seguro que si le busca el aspecto positivo del peor comentario que ha recibido, se va a dar cuenta que le va a servir para algo. Claro, el que está emitiendo un pensamiento verbalmente es su juicio. Lo que nosotros pensamos es nuestro juicio. El error ha sido creer que nuestro juicio es la verdad. Entonces, yo eso es lo que me cuestiono a mí. ¿Por qué tienen los demás que hacer o decir las cosas o sentir lo mismo que pienso, digo o siento yo? No, pues si cada quien es libre, y qué tal si mejor abrimos nuestra mente y oímos la razón del otro y decir, qué interesante. Solo a usted, aunque por dentro usted diga, qué pendejada más grande la que está diciendo esta persona. O después de que se oiga decir eso, porque lo va a decir como el rayo de rápido, piense y diga, repita después de que dijo eso. Qué interesante ese punto de vista. Nunca lo había visto yo de esa manera. Ahí me abro a otro mundo infinito de posibilidades, doctor. Claro, entonces ¿verdad? uno tiene que aprender, sí, porque entonces uno se pregunta. Hace poco hubo un comentario en YouTube que hablaba más de los médicos, entonces yo me puse a investigar por qué ese sesgo, por qué creemos en paradigmas y estructuramos el paradigmas como verdad. Entonces eso me motivó a mí a investigar ese aspecto, o sea, le saqué un provecho, si quieren, científico, investigativo, sobre el por qué la gente hace eso, quiere implantar su verdad a puro tubo, y eso está mal, porque su verdad tampoco es perfecta, y tiene errores, igual que la mía, pues, pero que la mía tenga la verdad yo. Mire qué hicimos como raza humana cuando Jesús encarnó. Lo crucificamos por andar de loco diciendo la verdad. Exacto, y es la mayor parte de las veces cuando la gente dice la verdad no le gusta a muchas personas. A la mayoría, atenta contra el estatus de otros o el poder de otros, y entonces mejor te aniquilo. O sea, ¿cómo es posible que, quién fue el que mandó a matar a los niños cuando anunciaron que Jesús ya iba a nacer? Herodes. Herodes, sí, mató a todos los niños porque iban a nacer, porque no quería competencia. Pero por eso es que es muy importante ese pensamiento de la deconstrucción hoy de la filosofía. Jacques Derrida es uno de los principales, conjunto con Heidegger y Foucault. Hay muchos más, pero lo que dicen ellos es lo que estamos hablando aquí nosotros, sin ir muy profundo en la filosofía, es de construir lo que nosotros tenemos como paradigmas. Nuestros paradigmas religiosos, filosóficos y científicos tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. La religión, la ciencia y la filosofía hacen cosas buenas y cosas malas, pero no es ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, es el hombre que utiliza ese constructo abstracto que llamamos religión, filosofía y ciencia para su propio beneficio o para el beneficio de la población. Entonces, depende cómo utilicemos nuestros paradigmas y nuestros constructos abstractos, vamos a interpretar la verdad para nuestro bienestar si queremos, y si no, vamos a buscar el odio, el egoísmo y el terror para imponer nuestra verdad y causar más malestar entre todos, tanto para ellos como, porque al final se muere uno, lo matan, o miren cómo estaba Julio César en Roma, lo mataron sus propios seguidores, ahí su propia gente su diputado, digamos, lo mataron. ¿Por qué? Porque querían el poder. Entonces, tenemos que buscar y no imponer nuestras verdades, porque tenemos que entender que nuestra verdad tampoco es absoluta. Ni la nuestra, ni la de nadie. Cuando alguien le diga a usted, mire, así es porque yo no sé qué, no, está equivocado. Por eso me encantan, a mí me encantan los maestros que me he encontrado por la vida, Doc, que lo primero que le dicen es, no me creas, verifícalo, experiméntalo, porque hasta que no lo experimente uno no va a poder hablar con, ya sé de qué estaban hablando, ¿verdad? Y cuando usted mencionaba Nietzsche y lo que él vendía de Dios, o sea, la propuesta de él, de la mirada de nosotros hacia Dios y el sometimiento y el hacernos chiquititos llenos de miedo, Doc, dice mi amigo Francisco Delfín Lara,
que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Yo creo en eso, yo elijo creer eso, pero que la raza humana le devolvió el favor y lo creamos a él a imagen y semejanza nuestra. Ese es el detalle, claro. Fíjese que cuando nosotros le ponemos características humanas es cuando lo estamos limitando. Nosotros le ponemos, es que Dios me va a castigar. Dios no castiga, no tiene tiempo ni interés en castigarnos. Es tan complejo lo que realmente es que no cabe ni el castigar, ni el dar un premio, ni el crear tampoco. Él es mucho más grande que la creación. Nosotros cuando decimos lo limitamos al creador, Dios es más grande que un creador. Dios está más allá del bien y del mal. ¿Por qué creen que hay virus aquí siendo Dios bueno? ¿Por qué? La pregunta está siempre todos los ateos, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno hay virus que es malo? No. ¿Quién le puso bueno a Dios y quién le puso malo al virus? Nosotros. Sí. Sin embargo, Dios está más allá de eso. Dios no va a castigar con la muerte de la abuelita ni la muerte del hijo. No es así, porque Dios es mucho más complejo de entender. Entonces, cuando antropomorfizamos a Dios, que fue lo que Nietzsche estaba en contra de eso, es cuando él cree que Dios no existe en el sentido de que Dios castiga al hombre y que hay un infierno para que nos atostemos ahí al final de la vida. Eso no es cierto. O sea, esa es una ilusión del ser humano, que hay un infierno. No hay un infierno. Y yo creo que si existiera, yo creo que si existieran el cielo y el infierno ya están acá, Doc, y cada que estamos con culpa, con vergüenza, con deseos de vengarnos, con odio, con todo eso, ahí estamos en el meritito infierno. Claro, o sea, no nos tenemos que ir a un lugar con un coso, un chatillo que es todo colorado, con un tridente y una cola, y que nos está esperando así, sobándose las manos, ñaca, ñaca, otro para mí. No, cada que estamos desconectados del amor, porque estamos en la ilusión, equivaldría que estamos viviendo en el infierno. Exacto. Cuando estamos conectados en el amor, entonces estamos viviendo el cielo. Exacto. Pero es ahorita. Comunicarnos con Dios es precisamente la acción del amor, de la caridad, el altruismo, la compasión. Esas son acciones de amor. Así es como nos comunicamos con Dios. No a través de una carta, pues. Pues es que tenemos que quitarle ese sesgo cognitivo de que Dios es un ser humano, ¿ah? Porque así lo interpretamos, porque nuestra cabeza hasta ahí alcanza, yo lo entiendo. Pero debemos entender que Dios está más allá de cualquier concepto humano. O sea, cualquier cosa que queramos hablar de Dios, tenemos que ponerle un más. Dios es creador, Dios es más que un creador. Dios es bueno y malo, no, Dios es más bueno y más que malo. O sea, el concepto pues de bueno y malo, o sea, va más allá de esos conceptos humanos. Entonces, Dios va más allá de todo lo demás. Ok, vamos a pasar a la otra pregunta, Juan Pablo, porfa. Vamos con la siguiente. Gracias por este programa. A mí lo que me pasa es que antes yo tenía ciertas opiniones sobre la salud, las relaciones, la religión, etc. Pero ahora han pasado cosas y tengo una nueva perspectiva. Pero la gente me restriega en la cara, tú antes pensabas de esta manera. ¿Por qué el cambio? Y me lo han dicho que es hipocresía por mi parte. Pero no es eso, he pasado por un duelo muy duro y esto me hizo replantearme todo. Bueno. Ok. Sí. No. Es bueno que se replantee todo y que dude sobre sus propios paradigmas, porque su propio paradigma, sea el que sea, va a tener su parte positiva y su parte negativa. Tiene que tomar la parte positiva para su bienestar, sin extralimitarse, ¿verdad? Por supuesto. Siempre buscando el justo medio, como decía Aristóteles, la línea recta. Y Buda también lo decía. Buda decía que si uno tenía la cuerda de un instrumento de cuerda y lo ponía muy flojo, no sonaba bien. Y si lo ponía muy duro, lo reventaba. Entonces tenía que estar en el punto justo para poder tocar una armonía musical. Pues la vida misma es así. Tenemos que tener un equilibrio entre las situaciones y poner en duda hasta nuestras propias verdades, porque nosotros construimos nuestras verdades, construimos nuestros paradigmas y nuestros constructos abstractos. Y esos también tienen un sesgo y también pueden tener parte de razón y parte de falsedad. Entonces, si usted está bien con sus seres queridos y con los que los rodean, porque uno es un cerebro social, no está viviendo solito, no importa lo que la gente le diga, porque al final cada quien tiene su verdad y para ellos, pues usted está equivocado y para usted no. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que usted esté en completo estado de bienestar, o por lo menos la mayor parte del tiempo. Entonces, la gente siempre va a hablar y la gente siempre va a querer poner su verdad, porque nuestro cerebro funciona así. Nosotros juntamos verdades y hacemos grupos para creer en ciertas verdades. Y nos sirve para evolucionar. Por eso que hay tantas monedas también, ¿va? ¿Quién tiene la moneda verdadera? ¿El dólar, el euro, el quetzal, el yen o cuál? Entonces, todas esas monedas son grupos sociales que crean sus verdades para mejorar,
para intercambiar bienes y servicios, igual que la religión, igual que la filosofía, igual que la ciencia. La ciencia misma tiene sus corrientes ideológicas. Tenemos la educación americana, la educación europea. La europea tiene más a lo espiritual y a la medicina tradicional, y los gringos no. Los gringos sí, todo lo quieren así como que lo hacen ellos o no sirve. Entonces, también son sesgos cognitivos de la ciencia, no digamos de lo demás. Entonces, todo Okay. En cuanto a esa pregunta, creo yo, doctor, que todos hemos en un momento de nuestra vida, hasta que no empezamos a querernos hacer cargo de otra cosa que no sea lo que como éramos antes, es que teníamos posturas mentales rígidas. O sea, ya vivimos eso. Sabemos cuán feo se pone uno cuando está en una postura rígida. Ni se da permiso a elegir de nuevo, y menos le va a permitir a los demás a elegir de nuevo. Entonces, si a algo tenemos derecho todo el tiempo, todos los seres humanos, es a elegir. Y si necesitamos cambiar de opinión o de acción, lo vamos a hacer, porque lo único permanente es el cambio. Exacto. Entonces, lo que yo sí le invitaría a quien nos escribió eso es que pueden decir lo que los demás quieran respecto a usted, acusarla de lo que quieran. A lo que le invito es a que revise si le afecta lo que le dicen, si le dicen hipócrita, si le dicen lo que sea que le quieran decir, ¿por qué le está afectando eso? Entonces, hágase cargo de eso que le afecta. Usted le está dando todavía mucha validez, creo yo, al que dirán. Entonces, revise eso y va a empezar a accionar. Ni siquiera se tiene que poner al juego de ellos, solo verlos, todo lo que le quieran decir, verlos. Para pelear se necesitan ellos activos y usted activo. Si usted es una receptora que le impacta lo que le están diciendo, ellos ya ganaron. Entonces, exacto, hágase cargo de eso que le está, con lo que usted se está sintiendo atacada, y verá cómo los va a poder ver, como el doctor ha estado diciendo todo el rato. Se conecta uno con la caridad, con el altruismo, con la compasión. Podemos ser empáticos, podemos decir, híjole, sí, así me debo haber visto yo también cuando yo era así de rígida con mis pensamientos, cuando yo creía que no tenía derecho a cambiar. Ups, sí sé qué es eso, ya pasé por ese territorio. Entonces, tiene esa ventaja. Y atrévase, porfa, esa es mi invitación. Juan Pablo, la otra pregunta, porfa. Un comentario con relación a no aceptar el pensamiento del otro. Pienso que se maneja un pensamiento automático del ego. Salta al ego que no sé qué piensa con respecto al ego el doctor. Sí, okay, exactamente. Ese es un comentario muy acertado desde mi perspectiva, porque el ego es el sistema automático. Hay una red neuronal por defecto, se llama en el cerebro, que es la que es automática. Gracias a ese sistema palpita el corazón, respiramos, la temperatura, la presión, la fuerza cardíaca, la fuerza respiratoria se maneja por ese sistema automático. Y nuestros instintos están anclados en ese sistema automático. Y eso para mí es el ego. No es que sea un ser ni que es un diablo en la cabeza, no. Esos son nuestros instintos básicos de sobrevivir y comer y relaciones sexuales, reproducirnos y ganar. Y ser egoísta, por eso se llama egoísta, porque estamos sobre el ego, actuando sobre el ego. Pero nuestra razón nos hace ser empáticos, altruistas y colaborativos. Y bueno, yo tengo hambre, pero voy a partir la manzana en dos para que también el otro coma, pues. O sea, mi ego o el sistema automático me va a insinuar que me coma toda la manzana, porque los dos tenemos hambre. Yo necesito sobrevivir, pero por eso somos humanos. Y bueno, si comemos mitad, también nos ayudamos los dos para seguir adelante. Eso fue lo que pasó durante la evolución. Al tener un sesgo más racional y espiritual desde el punto de vista empático, logramos sobrevivir a la especie. Porque si todos fuéramos enemigos, todos estaríamos muertos. Porque no podemos causar cada quien un mamut, ¿no? Y si llegan a atacar, no podemos estar todos individuales. Entonces, tenemos que ser sociales. Por eso nuestro cerebro es social, tiene las células en espejo y la teoría de la mente. Entonces, nuestro ego, desde mi perspectiva, y según lo que dice Freud, es el inconsciente o el subconsciente, o como la quieran poner, pero es el sistema automático. Y nuestro sistema racional es que nos ayuda a discernir o a ver el aspecto positivo o negativo del comentario que le hacen hacia mí. Bueno, puedo aprender de eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen que soy malo? Bueno, lo voy a analizar. Dice que soy malo por esto, por eso, por eso. Yo cuando tenía alguna forma que tenía que era importante una decisión en mi vida, le ponía, agarraba una hoja, ponía aspectos positivos y aspectos negativos. Y al final sumaba y tomaba la decisión. Creo que eso lo hacía en forma automática, innata. Ahora que he leído un poquito más, ya me di cuenta que esa es la mejor forma de disociar la emoción. Porque usted está apagando la emoción del enojo de la otra persona y lo está racionalizando al pensar qué aspectos de sus comentarios negativos de la otra persona le pueden beneficiar a usted para construir un usted mejor, un yo mejor. Entonces, el ego es precisamente esa parte automática, animal, si lo quiere ver, o instintiva. Y el alma, el yo, o la conciencia, si quiere verlo así,
es la parte racional y espiritual la que nos separa del resto de animales, porque los animales actúan en forma innata, automática, instintiva. Nosotros también tenemos nuestra parte animal, pero nos separa la parte racional y espiritual. Ahorita me hace recordar usted, doctor, lo que decía Wayne Dyer. Él cómo definía el ego. Es la E de Ed, la G de God y la O de out. Ed, God, out. O sea, es dejar a Dios afuera de cualquier discernimiento que estemos tomando. Lo hacemos desde el ego o lo hacemos desde ese yo, o el alma o conciencia, que es nuestra verdadera esencia, es esa, ¿verdad? Entonces, elijamos pues desde dónde queremos vivir, y yo creo que el ego es algo inherente al ser humano, ¿verdad? Entonces, no hay que atacarlo, no hay que matarlo, no hay que disminuirlo, hay que estar consciente de cuando es el chatío el que está entrando al rescate, ¿verdad? Claro, y es parte de nosotros mismos. O sea, no podemos vivir sin el ego, estuviéramos muertos, porque el ego es el sistema automático, lo que nos mantiene vivo, es el sistema neuronal automático, innato e instintivo. Eso nos ayuda a reproducirnos, nos ayuda a defendernos, nos ayuda a salir vivos de una avionetazo como me pasó a mí, porque si eso estuviera muerto, pues, porque es un sistema automático que me sube la adrenalina y me saca de una avioneta incendiada, pues. Entonces, eso es necesario, es parte de nosotros, es lo que decíamos al principio, aceptar que tenemos nuestra parte ego o egoísta, si lo quieren decir, pero nuestra razón y nuestra espiritualidad nos dicen no. Incluso durante el día podemos cambiar de ser altruistas a ser egoístas, durante un día, no digamos durante una vida. Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre en el equilibrio y buscando el equilibrio, porque, o sea, yo tengo ganas de algo, pero yo sé que no trae beneficios o puede ser contraproducente para otra persona, pues actúo más empáticamente. Ahora, si soy egoísta, que no tengo negocio solo para mí y que todos se mueran de hambre. Entonces es como cuando comienzan los problemas, ¿no? Por eso que hay monopolios, por eso que hay proteccionismo, por eso que las teorías económicas hablan sobre eso cuando hablan de que si el Estado tiene que participar en un sistema económico o no, tiene que ver con el egoísmo y no egoísmo, pero no es el Estado, son las personas y todos actuamos. Ok. Juan Pablo, si está ahí, no sé si tenemos que hacer una pausa o podemos seguir de continuo. Vamos a una pequeñísima pausa y continuamos. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santisofión. Construyendo tu verdad es el tema de hoy. Estamos en la fase de preguntas y respuestas. Vamos con la siguiente pregunta, Juan Pablo. En la última pregunta nos hacen llegar lo siguiente. Gracias al doctor y a Carolina por los programas. Me han servido y me han ayudado en muchas áreas de mi vida. Tengo una consulta. ¿Existe algún ejercicio para generar empatía con las demás personas? Sí, fíjense que es interesante porque sí hay un ejercicio. Fíjense que pusieron a unos gringos y a unos indígenas norteamericanos que eran racistas. Y lo que hicieron fue ponerlos de frente, sin hablar, sin hacer nada. Solamente los sentaron, uno frente al otro. Entonces, no tenían que decir nada, más que hacer el ejercicio nada más. Entonces, fíjense que el cerebro tiene unas células en espejo que producen empatía. Entonces la empatía se produce automáticamente, tenga o no tenga usted su sesgo cognitivo del racismo. Si usted mira a la persona a la cara, ¿por qué cree que en las guerras lo que hacen es que hacen una imagen que no es la real del enemigo? Pues usted puede matar desde un dron o puede matar a cualquier cosa, pero si lo mira a la cara, de frente, va a ser más difícil que lo mate. Entonces lo que ellos hicieron fue precisamente ese experimento y se dieron cuenta que sí, que baja la enemistad hacia el otro, o el egoísmo, o el ego, o como le quiera llamar. Incluso fíjese que hay otro experimento que hicieron en Argentina, entre Argentina y Chile, por ahí. Entonces hay unos indígenas también ahí. Entonces pusieron la cara del indígena enemigo y la cara del indígena amigo, digamos, a otro tribu, ¿eh? Y el reflejo instantáneo de la imagen producía que el cortisol se subiera automáticamente sin saber siquiera si era
amigo o enemigo. O sea, que le ponían así fotos así, rapidísimo, ¿va? Para que no tuviera conciencia del efecto de lo que platicamos aquel día, de que uno se vuelve consciente 7 segundos después de haber tomado la imagen completa. Pero definitivamente nuestro sistema automático produce el cortisol para atacar o huir, ¿va? Con las caras de los enemigos. Quiere decir que nosotros actuamos automáticamente y es nuestra razón la que nos permite tomar una decisión. Porque si actuamos automáticamente lo vamos, bueno, si usted está entrenado, y por eso es que también hay el entrenamiento o acondicionamiento o adoctrinamiento en la milicia, ¿verdad? Para que usted actúe en automático, no piense. Porque usted comienza a pensar, lo matan. Entonces tiene que actuar en automático, pero va contra sus principios morales. Por eso cuando la gente viene de la guerra, viene con síndrome de estrés postraumático. Porque entonces pueden razonar y pensar que todo lo que vivieron durante la guerra no está bien ver a la gente despedazada, pues, ni a su amigo ni a su enemigo. Eso no es natural. Entonces, por eso todo tipo de problemas de psicosis postraumática en la guerra es por eso, porque actuamos de manera instintiva. Entonces tenemos que aprender a racionalizar nuestros pensamientos. Por eso cuando estamos hablando con el ego, ¿no se ha fijado? Que uno no razona los pensamientos, a menos que traduzca. Que uno habla y saca el pensamiento directamente del cerebro a la voz, no lo razona, digamos. Entonces, por eso que actuamos con un sistema condicionado. Por ejemplo, que el primer reflejo condicionado que desarrollamos es el lenguaje, porque lo usamos y lo usamos en automático, ¿ah? Y creamos nuestras propias verdades, porque tenemos nuestras propias formas de hablar aquí en Guatemala, que en Salvador, que en Nicaragua. Los modismos chapines y los modismos catrachos y los modismos guanacos. Porque trabajamos y actuamos y hablamos en automático. Es nuestro primer ejercicio de habituación en reflejo condicionado. Cuando razonamos nuestras preguntas, decimos, ay, sí, ahí la fregué, va. No hubiera dicho eso, porque ya estaba pensando y razonando lo que habló. Por eso, cuando uno va a hablar, debería de pensar primero qué es lo que va a hacer, sobre todo si vas a dirigirte a un pueblo o a una nación, va. Ya no estar hablando así solo por el aire, pues entonces cuando cometen los errores garrafales. Si no nos volvemos calcetín, dice, ¿cómo así? Solo abrimos la boca para meter la pata. Entonces, una cosa, Doc. Una pregunta. Ese estudio que dice que hicieron en Estados Unidos con los indígenas por el racismo, ¿cuántos minutos duró el que se vieran a los ojos? Es que había que estar ahí por lo menos unos 10 minutos. O sea, no, tampoco es así tan rápido. Hay que quedarse un ratito ahí, así sentado de 15 a 20 minutos, pero viéndolos así, sin nada, ¿va? Y fíjese que ahí y es que eso a mucha gente le cuesta hacer, doctor, ver a los ojos. No quieren, porque saben que van a vencer. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó? ¿Qué creo que pasó? Que hubo resistencia en ambos grupos de querer voltear la cara para otro lado, de negarse, hasta que al fin lograron hacer el ejercicio, me imagino. Y fíjese que los racistas, ¿cómo se llaman esos? Los del Ku Klux Klan o no sé qué. Ajá, el Ku Klux Klan. Bueno, son Ku Klux Klan, pero son Ku Klux Klan para que tuvieran una idea. Comenzaron a llorar. Qué tremendo, qué tremendo. Porque la imagen de ver al otro individuo de frente le crea un sentimiento de no sé, de desasosiego, porque ahí está actuando su cerebro sobre su pensamiento. Es al revés, ¿va? Porque usted está viendo la empatía de la cara del otro y se da cuenta de que no tiene absolutamente nada de lo que él se imaginaba. Porque dicen, y es que a la larga se termina de ver uno en esos ojos, porque bien dicen que los ojos son las ventanas del alma. Exactamente, porque entonces uno se da cuenta que uno es igual que el otro, pues, ¿va? El otro no es ni un marciano, ni se come a los niños, ni anda violando a las mujeres, no, que usted lo mira tal y como es la persona. Y peor si ríe, ¿va? O sonríe. Entonces se deshacen, porque ese odio tan manifiesto se convierte en empatía. Para que vea cómo trabaja el cerebro. El cerebro es automático, o sea, puede ser que es instintivo, ¿va? Por eso nos ayudó a sobrevivir. Si yo miro una media sombra en la selva y medio pienso que es un tigre, me voy. En lo que no me ponga ¿será que sí? Me la pongo a razonar. Porque yo tengo que disparar rápido hacia un lugar o correr, lo que sea, pues no me muero, me mata el animal. Entonces, por eso es que es necesario nuestro sistema automático. Es parte de nosotros mismos. Y nuestro ego es parte de nosotros mismos. No tenemos que estar en contra de él ni oponernos a esos sentimientos, son naturales, es parte de nuestro ser humano. No nos pongamos en contra, porque eso es lo peor, como les decía. Si ustedes se ponen en contra, van a comenzar a rumiar el pensamiento y van a volver a caer en un círculo vicioso y van a volver a caer en el mal. Entonces, acéptenlo, tengo ganas de lo que sea,
de comer mi pastel de chocolate, ¿va? Yo sé que es malo, ¿va? Pero entonces mejor no lo compro. Entonces, las técnicas psicológicas de hoy dicen, bueno, si yo sé que soy débil para el chocolate, no, hasta todo está llevando ya. No pongan ahí el pastel en la casa, no compremos pastel, o compramos una vez a la semana, porque si no, ¿qué pasa? Si lo tienen ahí, me lo va a comer, porque actúo instintivamente, o sea, por eso es que no hago dieta, porque yo como, porque es mi naturaleza instintiva el comer, y satisfacer mi apetito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Controlar qué compramos para que la casa no esté lo que me hace mal, por ejemplo, ¿va? Es una forma de racionalizar ese sentimiento automático del ego, que es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza y está ahí para que podamos evolucionar. No se pongan a pelear con el ego es parte de nosotros, no hay que pelear ni el diablo ni nada. Es nuestro... En una oportunidad en un taller nos hicieron hacer un ejercicio, doctor, donde éramos un grupo de personas y entonces en el salón y nos movíamos a voluntad para adelante, para atrás, dábamos la vuelta, girábamos, pero la cosa era sostener la mirada. Todavía con eso de que usted dice de la mirada. Y había dos cosas que hacer en el ejercicio. La primera era cuando se topara usted con los ojos de quien le volteara a verle a los ojos y usted decirle, te perdono, así esa persona nunca le haya hecho nada. Usted le dice, te perdono, y así nos pasamos, otra mirada, te perdono, otra mirada, te perdono, y así. La segunda parte de ese ejercicio es, al ver a unos ojos, es, perdóname. Y después nos sentaron otra vez en círculo y ¿quién quiere compartir su experiencia? Entonces compartía yo mi experiencia, que cuando uno dice te perdono, no deja de haber un aire de superioridad en uno de creer, mira, yo qué buena que soy, porque sé que me conviene y que es bueno y soy cristiana, te voy a perdonar, así no te lo merezcas, te perdono, ¿verdad? Versus cuando yo digo perdóname, se abría la caja de Pandora y empiezan a salir, doctor, un montón de emociones porque querramos o no, hemos lastimado, hemos atacado, hemos rechazado, ignorado, despreciado, hemos sido indiferentes. Entonces, todo eso está guardado ahí dentro de nosotros, está en ese archivo, desde donde está actuando el ego con toda esa mega información que tenemos. Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de ver a alguien que está representando, qué sé yo, cualquier situación de uno en la vida, pero es de mirada, pero es un ejercicio de mucho amor, siento yo, de mucha empatía. A mí me pareció sencillamente fascinante, doctor. Si lo pudiéramos hacer con los que habitamos en la casa, o el solo tomarnos con nuestra pareja de las manos sin decir nada y mirarnos a los ojos, todo lo que se va a potenciar en nosotros, doctor. Exacto. Porque en cuanto a lo que nos escribía la señora de cómo hacer para desarrollar la empatía, ahí yo solo le quiero dejar este par de frases. Le digo yo a usted, ¿ha analizado qué se dice usted de la otra persona? Y es por eso que usted no es empática. ¿Cuáles son sus creencias sobre esa persona? ¿Cuánto cree que esa persona se merece de su mirada, de su amor, de su respeto, de su paciencia, tolerancia, de todas las virtudes que usted tiene? Entonces es eso que tenemos todos adentro lo que nos hace alejarnos o con los buenos yo soy buena y con los malos no me van a ver la cara y me las van a pagar porque cuando ellos vienen yo ya voy, ¿va? Entonces, ¿qué de bueno, qué de noble tiene que ames al que te ama? Que seas bueno con el que es bueno contigo. ¿Verdad? Sí, fíjese que yo pienso también igual que usted. Yo creo que un ejercicio que podemos hacer hoy con todos los radioescuchas es que hagamos un ejercicio, nos tomamos de las manos con las personas de la casa y pedimos perdón y agradecemos y reímos. El hecho de sonreír activa los centros, y lo van a sientas como si me dijo usted, no me crean, háganlo y van a ver. Experimenten. Con lo que sean, y se agarran de la mano y se ríen entre ustedes. Un ejercicio. Otro, pídanse perdón, pero como se dice, ¿va? Sentaditos frente a frente, o si quieren unos 3 minutos, y se piden perdón con el alma. Y después agradecen, y después se ríen. Hagan el ejercicio con su pareja si quieren, cuando usted es tan grande la cosa, o con quien quieran en la casa. Y van a ver el efecto, eso es un efecto instintivo, automático, subconsciente que activa el cerebro. Y ahí van a sentir la secreción de endorfinas, serotoninas, dopamina,
a nivel cerebral. Sí. Pueden decir una oración antes o la Biblia o lo que sea, y después siéntense un ratito, 3 minutos, 5 minutos sentaditos de frente, viéndose la cara, más que a la cara, a los ojos, y háganlo. Y eso es lo que, bueno, ustedes ya tienen una empatía con sus seres queridos, pero este ejercicio que les cuento yo, no, ni se conocía a la gente, ¿no? Y aún ellos mismos sintieron ese tipo de sensaciones. O sea, que es interesante. Sí, totalmente. Perdonar, Pues, reconocer y sonreír. totalmente. Una consulta nada más, doctor. ¿Cómo se escribe lo de la película del Jojo Rabbit para buscarla? Jojo, J-J, o sea, J-O y Rabbit de conejo. Ok, Jojo. Mírenlo. Ok, Bueno, Jojo Rabbit. Jojo Ok. Rabbit. Está nominada al Oscar y es una forma como el niño crea su realidad y está en las juventudes hitlerianas. Muy interesante porque es una forma que uno puede ver prácticamente cómo el cerebro humano puede interpretar su propia realidad. Entonces, Ok. es igual que la película que era, ¿cómo se llama? La vida es bella también, una italiana que Ajá. algo así. Y también la de Ana Frank también es buenísima. Ahí los dejamos. Ok. Voy a buscar esas dos, una para cada día. Ahora que hay tiempo, puedo estar viendo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor René Santisofión? Si es en Facebook, está como Desde el Umbral de la Muerte, que ese es el nombre del libro de su autoría. Que también, ¿dónde lo pueden comprar su libro, doctor? Bueno, está en Amazon, está en Sofos, en el Inter de Museo, Fondo de Cultura Económica, que por cierto, aprovechando, tenemos un conversatorio este jueves, por si quieren asistir en Zoom gratis, sobre el libro. Vamos a hacer una entrevista sobre el libro, pueden participar ahí. Y, ya tiene el link del Zoom. Sí, lo tengo por ahí, pero no lo he subido, pero lo voy a subir. Para que lo puedan ahí. Para que Judith lo pueda poner en nuestra página, ¿verdad? Mándenos el afiche de su publicidad para poner el Zoom y apoyar ahí que más gente pueda sumarse, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, vamos a hablar sobre el libro. No sé exactamente sobre qué, porque solo me invitaron a hablar ahí, pero me imagino que es para hablar de los libros. Okay. Entonces, en todos de Inter de Museo, en Amazon, donde quieran. Y si no, me escriben y yo miro cómo hago para hacérselo llevar. Ok, entonces les repito, en Facebook, Desde el Umbral de la Muerte. Un abrazo a la distancia, doctor. Me alegra verlo y el haber compartido con usted hoy. Igualmente, saludos a todos ahí, a Álvaro, a Juan Pablo, a Judith y a todo el staff del equipo. Gracias, doctor. Y para quienes nos están sintonizando, me despido yo desde ya y les dejo la invitación. Mañana estará con nosotros la licenciada en psicología Wendy Ortiz para hablar sobre el tema herramientas de disciplina positiva para este tiempo en casa. Será mañana entonces. Un fuerte y cariñoso abrazo a su alma. Que el Señor le bendiga. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.